Saludos, bienvenidos a su podcast para que tengan una idea. El día de hoy trataremos un tema de sumo interés y que ha sido muy debatido a través de las redes sociales y diferentes programas de televisión en nuestro país y en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Y tenemos para eso al psiquiatra Kenji Bonilla, que trataremos el tema sobre el fentanilo y un sinnúmero de sustancias, pero desde una óptica de la psiquiatría, un especialista en el área. Y muchas gracias, Kenji, por estar aquí para que tenga una idea con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Para mí es más que un placer estar aquí el día de hoy. Como ya mencionaste, abordaremos desde el punto de vista de donde podamos ya alcanzar lo que son un vasto número de sustancias psicoactivas, solo a que el tiempo no lo permita abarcar. Ok. Don Luis, bienvenido nuevamente. Mucha gente preguntó por Don Luis. Mucha gente preguntó por Don Luis. El ¿Dónde está Don Flor Luis? de Mucha viajero. gente me escribió después que vi el último capítulo. A mí me gustaría creerte. No es verdad. Está No, poniendo de en verdad, duda. La gente lo quiere, Don Luis. Es válido que yo diga, Don Luis, que el compadre, el 7, cariñosamente, se encuentra afectado por un virus gripal que le impidió estar con nosotros el Virus día de gripal, hoy. no, di muy bien el dengue, que también te afectó a ti. Sí, me dio el dengue. Él está cogido después que se burló mucho de mí. Entonces, Kenji, hay una situación que se ha viralizado en los últimos tiempos a través de las redes sociales, en unos videos de una gente en un estado de zombie, como la canción de Thriller de Michael Jackson, que se ve principalmente en Filadelfia, en algunas ciudades de Estados Unidos. Explícame, ese es el resultado del consumo del fentanilo. ¿Qué implica el fentanilo para el uso de los seres humanos? Bueno, sí, realmente se han viralizado algunas imágenes de, como se dice, de la ciudad zombie en Filadelfia. Pero antes de hablar de la condición per se, no podemos generalizar que ese es el asunto o el uso del fentanilo. Okay. Realmente el fentanilo tiene usos médicos claros y precisos. Okay. Ya lo que se ve a través de la epidemia que está teniendo Estados Unidos actualmente con los opiáceos es el uso del fentanilo con otras sustancias psicoactivas. Es una combinación. Una combinación. Realmente a veces puede combinar con la heroína, con la misma cocaína, e inclusive la alta tasa de mortalidad es también, se utiliza con un sedante que tiene una magnitud muy amplia, que inclusive se utiliza para sedar animales. Entonces esa combinación es la que produce esa forma o esa fase con la que caminan esas personas. Pero antes de hablar de eso, tenemos que entender que el fentanilo no es una sustancia ilícita. El fentanilo tiene sus usos médicos claros. Okay. Lo que pasa es que la población la ha utilizado por los altos efectos sedativos que tiene el fentanilo. Tenemos que conocer que el fentanilo es un opiáceo sintético. Okay. Cuando hablo de opiáceo sintético es que no se produce en los laureles de un laboratorio. No se necesita ningún tipo de planta, solamente se necesita un laboratorio con ingredientes específicos. Es por eso que su manipulación y su elaboración se puede hacer sin la necesidad de entrar en lo que es el narcotráfico. Ok, para ver si yo entiendo, don Luis Diógenes, Kenji. O sea, tú me dices a mí que a diferencia de otras... Escúchame, ese dato que él está dando es muy bueno, porque usted sabe que la discusión, y que como tú lo has dicho... Fentanilo, que esto no ha llegado. No, que la palabra de los titulares es que el fentanilo ya llegó. Entonces, todo el que dice así, que el fentanilo ya llegó, lo que es populista, porque al final ni siquiera en Google, mucha gente que se mete en Google y no investigan nada, al final diciendo, ya llegó, como es que lo están trayendo por un barco, como que es que lo están trayendo en una caleta, etcétera. Entonces, según lo que él dice, eso es posible porque nosotros no lo podemos afirmar tampoco. No, claro. Se está produciendo aquí. Claro. Exacto. Hay opiáceos naturales, como el caso de la morfina, y uno de sus prototipos es el fentanilo. La morfina es de origen natural, se procesa de origen natural, y el fentanilo es... De la amapola. De la amapola, que tiene un nombre científico que ahora mismo no recuerdo, pero de la amapola se obtiene la morfina. Lo que pasa con el fentanilo que es de 50 a 100 veces más fuerte que la morfina. Entonces, pero el fentanilo, escúchame, cuando dice que es más fuerte, sus efectos sedantes
o sus efectos alucinantes y todo el placer placer, vamos a llamarle así, que se supone que las drogas producen en el sujeto? Realmente, como sabemos, las drogas en términos general se clasifican en drogas depresoras, estimulantes y alucinógenas. Cuando nos hablamos del fentanilo, que es de 50 a 100 veces más fuerte que la morfina, nos hablamos a que el rango terapéutico y el rango que puede llegar a ser fatal es muy estrecho. Por ejemplo, los casos médicos puntuales en los que se utiliza el fentanilo es para, por ejemplo, en casos de dolores muy importantes, en casos de pacientes oncológicos que tienen un trato paliativo, entiéndase paliativo, que no es que va a quitar el dolor, solamente lo va a calmar. Entonces ya cuando la morfina, que es el prototipo de opiáceo natural, ya los pacientes no responden a la morfina como tratamiento para el dolor, no se pasan a medicamentos como el fentanilo. Lo que pasa es que cuando hay algo que pasa con todas las drogas, y es el efecto tolerancia. O sea, tolerancia es que los efectos que yo obtenía, por ejemplo, a usar, por ejemplo, una ampolla, ya no lo estoy obteniendo y por ende debo aumentar la dosis. Entonces, el efecto de tolerancia es lo que hace que se produzca lo que es la sobredosis, porque ya con una ampolla no estoy obteniendo el placer que me resultaba anteriormente. Entonces, pero placer, el fentanilo provoca algún tipo de placer. Produce placer. Alucinaciones y tal. Aunque pudiera provocar alucinaciones también, porque algo que caracteriza las adicciones es el placer. Hay una área en el cerebro que se llama circuito de recompensa dopaminérgico. Okay. Es un área del cerebro que tiene que ver con la secreción de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que se segrega cuando hacemos algún tipo de actividad que nos genera placer, como el comer chocolate, jugar deporte, cualquier tipo de... Entonces, esa área, al ser estimulada, produce placer, segrega dopamina. Entonces, y adicción, entonces, realmente, como sabemos, el ser humano es un ser hedónico. Quiere decir que el ser humano busca el placer. Entonces, todo lo que pueda generar placer, esa respuesta a nivel cerebral, a nivel del núcleo accumbens y el núcleo tegmental ventral, que produzca placer, puede producir una adicción. Ahora bien, yo pregunto algo. O sea, estamos hablando... Que yo quiero hacer una pregunta. Estamos hablando de placer, estamos hablando de felicidad, estamos hablando de alucinaciones, pero desde tu punto de vista, tú como experto... Felicidad no, No, porque o sea, lo que buscan ellos. Supuestamente estamos hablando de felicidad más que los que consumen eso están buscando eso, placer y todo eso. Igual que el romo, tú das tu humo y tu vaina. Bueno, no necesariamente, pero bueno, es otro tema. ¿Cuáles son las razones que llevan a que un ser humano esté consumiendo una droga que, como tú dijiste, es 100 veces peor que una droga que muchas veces ni siquiera el ser humano la tolera normalmente? Realmente, ¿qué te digo? Las adicciones tienen algo muy particular. Realmente, cuando hablamos de adicción, o ya no usamos tanto ese término de adicto, sino porque es un poco peyorativo, sino drogodependiente, para no utilizar un término tan peyorativo. Lo que pasa es que, como te digo, el ser humano en su búsqueda de nuevas aventuras y de nuevas experiencias, que dentro del factor aditivo o de la generación de una dependencia, hay múltiples factores, como el factor biológico. Hay ciertos trastornos de salud mental que tienen más tendencia a generar una adicción, pero el componente adictivo es multifactorial. Sí, tiene que ver el ambiente, la familia, también la carga genética porque algo que quiero destacar, no todo aquel que prueba una sustancia se va a quedar enganchada a esa sustancia,
porque hay algo que tiene que ocurrirse una segregación dopaminérgica y que el sistema límbico, que tiene que ver con el placer y la recompensa, tenga una sensación que sea placentera. Sí, porque hay gente... Como le digo, hay gente que tiene un mal viaje, un bad trip, en cualquiera de las sustancias y la sensación no es placentera y no queda enganchada. Okay. Entonces, tiene que haber un componente en el que el individuo tenga una tendencia familiar o genética o el ambiente lo lleve porque es multifactorial y que el consumo le sea placentero y ya entre el componente de serle placentero, generar tolerancia, etcétera, lo lleva a meterse a una... En pocas palabras, según lo que usted dice, el fentanilo viene siendo una salida a los problemas, ya sean económicos, familiares. Porque él plantea que es multifactorial, porque hay factores genéticos, hay factores del entorno, que era lo que discutíamos los otros días, que usted el 7 me caían encima. Un ejemplo, si usted está con el taqui-taqui todos los días, que hay que prender un bate, que hay que hacer esto, eso puede jugar un papel. Digo, el que me desmienta dentro del punto de vista. Capítulo, no, yo no estoy dolido, yo lo que lo estoy poniendo en contexto. Pero pues, te lo digo porque cuando uno analiza, y es bueno que tú toques el tema del enganche, porque uno empieza con un ponche a beber. Pero primero es Navidad, un ponche, una copita de vino. Y uno termina con un litro de una marca famosa que cree en su gente. Pero en el asunto de las sustancias, está el tema del cannabis. Está el tema de que se utiliza mucho. Aquí se ha popularizado la utilización de unas pastillas, que hay canciones que hablan de eso, que vamos a poner fulano a beber o tal. Pero yo buscando en mi cabeza, ¿qué tipo de presentación tiene ese fentanilo que utiliza la gente al día? ¿Es una pastilla? ¿Es un polvo? ¿Es un vegetal? Porque yo todavía, yo oigo el fentanilo, pero yo no me imagino cuál es la presentación. No lo conoces. Tú no quieres que te lo presenten tampoco. No quiero hacer ningún tipo de interacción con ese caballero. Para terminar de responder la pregunta, el fentanilo no viene siendo una salida para nada. Realmente, fuera del campo médico. En el uso médico, el fentanilo viene en ampollas y también viene transdérmico, o sea que se pone como un parche para la piel, que es de liberación prolongada para dolores muy específicos. Y también se utiliza como anestésico para prolongación de la anestesia en un transquirúrgico. Ok. Pero ya cuando hablamos de cómo se presenta a nivel del bajo mundo, puede presentarse en pastillas, le dicen MP30, como se presentan, en pastillas y algunas que vienen coloridas. Pero sobre todo, escúchame, me parece que el fentanilo generalmente está mezclado con otras drogas, con otros ingredientes. Para ese consumo del bajo mundo, sí. Se mezcla mayormente con la heroína, pero no quiere decir y no quita, sabemos que hay un mercado negro, que las ampollas que se puedan presentar a nivel de un uso controlado, hospitalario, no puedan pasar a manos de otras personas. No quita el hecho de que porque hay un uso controlado de una de esas sustancias para uso médico, no pasen a otra parte que no sea solamente el uso médico. ¿Sabe que aquí hay una mala percepción? La población entiende que es un asunto, lamentablemente, una distorsión desde el punto de vista cultural, que los psiquiatras lo vinculan a la locura. Y la gente no entiende que los psiquiatras tienen la responsabilidad del seguimiento, a la utilización de un sinnúmero de medicamentos y la prescripción, que tienen las características desde el punto de vista de paliativo y de controlar lo que tiene que ver con el sueño y un sinnúmero de cosas más. Que la gente limita la psiquiatría a la idea del 28, pues popularmente conocida, una camisa de fuerza y demás. Pero el psiquiatra juega un papel de suma importancia a lo que tiene que ver con la población. Pero hay un tema. La gente habla del fentanilo, pero tú has identificado a través de la formación... yo le quería preguntar, no solamente la formación, claramente, porque es que el mito que tenemos que derrotar aquí, y hemos hablado que ahorita la gente habla tanto de que el fentanilo llegó, que el fentanilo vino, que lo están haciendo aquí. Lo están haciendo. ¿Se puede decir que en este país el fentanilo no?
Bueno, ustedes me quieren meter en una respuesta un poco muy Comprometedora. directa. Si tú no estás ready, Si tú no te metas. Es que yo dije ahorita, nadie puede afirmar, o sea, yo no lo puedo afirmar. Quizá David no lo puede afirmar. No, lo ni que Don pasa Luis. es que él puede ser Pero quizá él como experto. a través de presentación de pacientes, obviamente con Claro. características de que utilizan ese tipo de cosas, obviamente reservando la en esa- información. además, en esa comunidad en la cual hay muchos expertos, me imagino que hay muchas informaciones. Tenemos que ser claros. Yo lo dije desde un principio. El fentanilo es sintético. Al ser sintético, todo lo que sea sintético se trabaja y se elabora a través de un laboratorio. Con la materia prima con la que se hacen los opiáceos, solamente se necesita, no es como que se está trayendo fentanilo de otro país. Aquí se puede elaborar porque eso es sintético, solamente se necesita la materia prima. O sea, el fentanilo Un está aquí ya, laboratorio compadre. es Eso algo está que viene aquí. Si tú me dijeras el caso de la cocaína, que la hoja de coca se viene Ajá, del país, que hay un proceso de Colombia, industrialización. hay plantaciones que no hay en este país y que se necesita un consenso para traerla de forma ilícita. Pero no, eso es como que tú me dices, eso es como que tú me digas, a mí voy a hacer un jarabe para la gripe. Tengo los laboratorios aquí, Ya. tengo la materia prima y tengo los especialistas en quienes la puedan hacer. No tengo por qué. Conclusión. Ya, no lo diga, porque tú sabes que ya él lo dijo. Es muy posible, quedémonos ahí porque tampoco vamos a hacer ese... No, pero nosotros no tenemos es muy posible. No tenemos una varita Entonces, se mágica. puede- Escúchame. Una bola. No tenemos una varita mágica, ni una bola, ni tenemos Aladino aquí. Pero la realidad es que tenemos que desmontar el discurso. Porque por eso que yo estoy insistiendo en eso. Sí, porque las autoridades Porque tenemos que desmontar responsables. el discurso. Porque aquí la autoridad... Salió lo diciendo primero- el fentanilo no está aquí, no ha llegado, que sé yo qué. Y yo vi, no ha y yo llegado. vi personas vinculadas al mundo del control de sustancias y eso, que dieron declaraciones que sí se toparon o tuvieron algún tipo de interacción con casos de personas que eran adictos al fentanilo. Es más, salió una entrevista de unos muchachos diciendo que habían sido adictos al fentanilo. No recuerdo en qué medio de comunicación fue, prensa escrita. Entonces, aquí se salió con el show y demás de que no había una negación, pero tu descripción sobre la composición de los elementos Mira, si que no ha generan llegado, el va a llegar. fentanilo. Es un show Si no ha mediático. llegado, va a llegar. Es que vuelvo y digo. Es que no es que tiene que llegar, don Es Luis. que esa es la palabra que Don yo Luis, quiero que... es que usted, eso es como el arroz. Usted agarra un caldero, Claro. o usted agarra un caldero, pone ¿Dónde tenemos agua, arroz en este país? en todos lados. Ya, Entonces, los don Luis, elementos que se Pero necesitan. para mí, yo creo que eso no es lo relevante. Porque estamos tan Sí, pero hay que expuestos. reconocer Está bien, el problema está bien. para poder interactuar. Bueno, pero óyeme, el problema está, escúcheme, doctor. El problema está en que si no está, va a estar por demasiadas razones. Este es un país demasiado permeable, demasiado poroso. Por todas partes puede, por cualquier vía puede llegar. En todo caso, yo creo que ojalá que no esté y que estemos nosotros haciendo un programa Ojalá- que sirva ojalá fuera un para show- que ojalá fuera un se show prevenga. mediático. Claro. Ojalá no fuera. Lo que pasa es que las políticas públicas aquí a veces son un poquito maleables, para no decirle que no juegan sus funciones. Porque realmente, si tú me explicas a mí, ¿qué adicción no es perjudicial? Todas son perjudiciales. Todas. Todas. Entonces también hay. Como Ahora, que- esa es particularmente grave. Este es grave realmente porque... Que yo iba a preguntarle aquí sobre tenemos eso. Estadísticas, realmente en un país que no se estudia, las estadísticas realmente en Estados Unidos mueren alrededor de 70,000 a 90,000 personas anuales por el uso de opiáceos tipo fentanilo. Entonces, lo que pasa es que aquí tal vez no Esas estadísticas no se llevan, eso es sumamente interesante. Grave, eso. y entonces ¿qué pasa con otras sustancias? Que como no son, su alto grado de mortalidad no son tan amplias como el caso del cannabis, de que hay personas que sí son buenas, que si no, que si aquello. Entonces, siempre hay una disparidad de comentarios entre que el CBD para pacientes paliativos... ¿Qué es el CBD? Es un extracto de la planta. Ok. Que si se fuma, que si esto, si hablamos desde el punto de vista del cerebro, el cannabis hace daño. Hay una parte del cerebro que se llama, que es la que más tarde se desarrolla, que es la corteza prefrontal, que es esta parte aquí adelante, que es donde están las funciones mentales superiores. Más intelectuales, La- sí. El lenguaje, el cálculo,
el control de los impulsos, La razón. la función ejecutiva, el racionamiento. Se desarrolla a los 25 años, según algunos estudios. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que si yo me expongo una población juvenil de 15 a 20 a sustancias psicoactivas como alcohol y cannabis, yo no voy a tener problema en esa área tan funcional como es la corteza prefrontal, que es donde están las funciones mentales superiores? La única que se asemeja a los simios, porque tenemos cierta particularidad. Pero, ¿cómo tú me dices a mí que no hay una afectación de esas áreas si todas las drogas trabajan a nivel de la corteza? Y es la que más tarde se desarrolla. Entonces porque aquí hay una discusión también histórica, y hay gente que dice, no, porque mucho lo que se fuma es un tabaquito, que se mucho. Entonces tú quieres decir que independientemente... No solamente eso, compadre. Recuerde que aquí hay donde el cannabis, muchas ciudades donde el cannabis se está legalizando. Aquí no, a nivel No, internacional. aquí no. A nivel mundial. A nivel mundial. Sí, pero de manera recreativa. Esa es la Sí, pero al particularidad. final de la jornada, tú planteas que hace daño. Hace daño, claro que sí. Pero, ¿qué te digo? ¿Hay drogas más malas que otras? ¿Hay drogas? Drogas más malas que otras. Podemos clasificarlas de esa manera. Por lo menos más fuertes. Con Obviamente que sí. respecto a los daños, claro que sí. Porque, como te digo, yo no te voy a ti a no castigarte, no. No te voy a echar un juicio de valores porque tú consumas cannabis, cuando, por ejemplo, la cocaína te puede obliterar el tabique nasal. No sé si ustedes lo han visto. Sí, claro. Te va toda la mucosa, te predispone a Pero los tigres cerebrales. de la oreja. Eso, la heroína te produce un sinnúmero de fístulas, de accesos, además de que también algunos individuos que comparten agujas pueden adquirir infecciones a través del uso desmedido de agujas. No es que no haya una peor que otras. Todas las adicciones te bloquean la parte del cerebro que tiene que ver con el pensamiento y la ejecución. Entonces, hasta una novia demasiado apasionada contigo también te bloquea. Estar un poco bloqueado. O un novio para... Los pensamientos no son tan racionales. Y se supone que eso es lo que nos distingue del animal, el raciocinio. Sí. Entonces, todo lo que bloquea el raciocinio está mal, O sea, hasta el alcohol. Lo que pasa es que Don Luis... Tú no disculpas, Es que pero es que mucha Don Luis edición. aquí calladito dijo algo. Pero óyeme, Don Luis dijo algo aquí que realmente tenemos que hacer un stop. Espérate. Don Luis, ¿qué fue lo que te dijo? Pues plantee bien lo que usted dijo. Usted dijo que cualquier novia... cualquier apasionamiento, incluso... No, Don Luis, ya, lo está dibujando, Don Luis. Perdón, Cabe destacar incluyendo... que la dependencia emocional está dentro de las adicciones. Por supuesto. Ay. Y puede ser... Atención, amigo mío, La que está relación- vuelto loco hablando con los paluelú. Puede Ay, ser ay, la ay. relación amorosa, Ay, puede ay, ser el deporte, pero señores... Pero lo que él está Es diciendo lo es que sumamente no, interesante. lo que pasa es que nosotros aquí no tenemos un nivel de apasionamiento deportivo como lo tienen los Don europeos y Luis, los no, sudamericanos. Don Luis, yo lo que creo que usted dio marcha atrás. Usted dio marcha atrás. No voy a Después dar lo marcha dijo. atrás. Una relación amorosa puede llevar, por eso ustedes lo saben, puede llevar a una ¿Qué se está persona haciendo? Porque aquí todo el mundo ha vivido eso. de alguna manera funciona como droga. Funciona como droga. Y el doctor que me desmienta. Un tigre enamorado Las que... feromonas, Pero por supuesto que sí. Y ustedes lo saben. Ahora, doctor, mire. Se segregado para mí. Por supuesto que sí. Por supuesto. Y es afín a ti. Claro que sí. El amor es una droga. No. Y mal manejado puede ser trágico porque es lo que está pasando. Peor. Pero por supuesto. Ahora, doctor, mire, más allá de esas razones médicas que usted tan claro y tan magistralmente expone, yo que soy adicto, en este caso, entre comillas, a la filosofía, a la psicología, a todas las ciencias sociales, me pregunto, ¿no es la droga, en fin de cuentas, un intento por escapar del mundo? Bueno, no sé. Eso fue lo que yo No pregunté. sé si ustedes llegaron a ver esta serie Sense8, que fue muy buena en su tiempo, que decía que el ser humano no consume por consumir, sino por escapar de una realidad. A veces el consumir... El consumismo es una droga. consumir... A Adicción. veces podemos hablar a jóvenes que consumen, pero
no sabemos de qué barrio marginado vienen, de qué es familia, a qué se ven expuestos día tras día. Claro. Y por eso por eso decía ¿Qué música vive dándole látigo? esa parte de que el que consume solamente quiere escapar de una realidad que es breve, que es corta, y por eso consume tanto, porque es que ¿cómo te digo? La reacción del consumo es breve, pero es buscando eclosionar o salir de esa vida tan dañina que a veces somos muy ligeros a decir fulano es un adicto, fulano es un pipero, pero no sabemos cuál es su historia y es verdad, a veces se consume solamente para salir o apagar un poco la realidad de la vida que es tan avasallante. Entonces, en ese sentido, espera. Déjame preguntarle algo, porque él ahorita cuando hizo su análisis sobre mencionó al alcohol. Y aquí se tiene, y hay un famoso cliché, el consumo de alcohol es perjudicial, la ley 4201, creo que es la ley que más todo el mundo conoce. Y tú planteabas, y ahora don Luis plantea el asunto, lo que tiene que ver como salida del punto de vista, y tú planteas el consumo. Tú como psiquiatra has podido interactuar que verdaderamente el alcohol ha generado desde el punto de vista del impacto cerebral y el comportamiento, la conducta del individuo, más daño a la sazón que ese tipo de sustancias, porque antes todo el mundo aquí la gente ha normalizado, ve un tinquintán bebiendo de lunes a lunes, y verdaderamente, como tú lo planteas y como tú lo dijiste ahorita, tiene algún tipo genera algún tipo de daño, repercute en el cerebro del ser humano. Háblame del alcohol, porque la gente, el compensete desea su trago muchas veces, entonces. El alcohol en sí, claro que puede generar una dependencia, como cualquier otra sustancia. Pero si tú me estás haciendo esa pregunta, yo te respondería con otra pregunta. Tenemos que, en Estados Unidos, ¿cuál es la causa principal de muerte asociada al consumo de alcohol? Los accidentes de tránsito. En este país, en Latinoamérica, tenemos los números más altos de muerte por consumo de alcohol en accidentes de tránsito. Nosotros. No solamente tenemos que hablar lo que genera como adicción, sino lo que genera como impacto. Aparte de la cirrosis y todas las enfermedades. Esos son enfermedades crónicas que tú mueres. Vas a morir en tu cama, vas a morir porque una afección hepática y que te mueres tú, no te va a llevar 10 por adelante. Pero tenemos los peores números en Latinoamérica en cuanto a accidentes de tránsito por el consumo de alcohol desmedido. Claro que hay una ley, pero no solamente que hay una ley no quiere decir que se cumpla, sino todo lo que adviene a esa ley. Y esa coletillita de que el consumo de alcohol, etcétera, es la cosa más ridícula que usted puede imaginar. Es perjudicial para la salud, claro que sí. Hay un adagio que dice, pero no para uno. Es ridículo, porque ¿cuál es el efecto de eso? Al final la gente no hace caso a eso. Es que todas las sustancias van hacia el eje ejecutivo principal, la corteza prefrontal. Tus movimientos no son iguales, tu pensamiento está más lentecido, tu cognición está más lenta, tu pensamiento, tu ejecución. Todo se ve obliterado. Doctor, y lo grande es que el sujeto cree que es al revés. Como dice Rubén Blay, en decisiones, que el borracho piensa que el alcohol no afecta a sus sentidos. Por el contrario, que sus reflejos son mucho más claros y tienen más control. Y algo que pasa no solamente con el alcohol. La persona que tiene una situación busca que el mundo se adecue a él, no él adecuarse al mundo. Sí. Por eso rompe las reglas. Mira, Claro. yo me voy a ir un poquito más atrás cuando usted hablaba. Entonces, sobre la base de lo que tú dices, en cierto modo también, porque ahorita hablábamos de la política estatal, del tema del populismo. No hay eso, aquí no hay eso. Del populismo, del tema de que la gente coge los temas por moda, pero también yo creo mucho en la autocrítica. Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que los principales responsables de que en un sentido un primo, una hermana, un hermano, un tío, sean consumidores o caigan en cualquier tipo de droga de la que hemos hablado hoy, esos responsables somos nosotros? ¿Por qué? Porque en vez de yo darte un espaldarazo,
en vez de yo acompañarte, en vez de yo decirte, hermano, tú lo estás haciendo mal, hermano, ¿qué te está pasando? Hermano, tú necesitas que hablemos o tú necesitas que compartamos. Yo lo que te digo es que tú hueles más que Jordan. Yo lo que te digo es que tú eres un huele pega. Yo lo que te digo es que tú... Lo que vive empipado el día entero. ¿Entiendes? Entonces, en determinado sentido, también nosotros tenemos responsabilidad. Lo condenas. Pero ahí entra, antes que tú me respondas, ahí entra un elemento que está vinculado a lo que él dice. No hay una política estatal, no hay una formación desde el punto de vista educativo de ver al consumidor como un paciente, sino que hay una actitud crítica y Sí, pero es un tema inquisidora. de ser humano también. Sí, pero Dios, pero es que si a ti no te enseñan a ver algo como un problema de salud, sino como un tipo que hay que tenerlo alejado y hacia allá y que no te le pegue, tú no puedes tener algún tipo de respuesta distinta a eso, que era lo que él planteaba. Exacto, realmente porque tenemos que entender que el drogodependiente, o como le dicen, pipero, piedrero, es muy estigmatizado. Y Claro, para compadre. tratar a ese individuo, hacen falta instituciones públicas que presten esas funciones. Pero también hace falta más gente que tengamos voluntad. Pero no tanto las personas que tengamos la voluntad, porque, ¿qué te digo? No el hecho de tú incidir en una persona con tú decir, deja eso que sí se puede. No basta. Eso son los especialistas, papá, que saben de eso. Tiene que haber, lo primero... Es que yo siempre creo que nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Está bien, Robin, Si está bien. nosotros no hacemos nuestra parte, ¿qué van a hacer los políticos? Pero está Todos bien. estos políticos que andan robando. Ustedes están como Hay soñando. algo que se llama responsabilidad civil. Yo estoy de No, acuerdo ustedes contigo. están como soñando, Pero porque deja todos que estos políticos que andan robando, si no hacemos nosotros primero, Pero deja- ¿qué nosotros podemos esperar de cualquier político? Deja que Estos el tigres del doctor PLD, del termine la PRM y idea. toda esta vaina. Robin Hood, pero... Coño, pero... Robin Don Hood, Luis, hable usted mejor. No, el doctor estaba hablando. Tiene que dejar al Hay doctor algo que se hablar. llama responsabilidad civil. Y es, ¿qué yo estoy haciendo para que mi entorno mejore? Como hay una frase célebre, para que el mundo mejore debo yo mejorar. Pero es que tenemos que entender que en el contexto de consumo de cualquier tipo de sustancia, lo que impera es el machismo, porque aquel macho si se bebe 3 botellas, si rompe botellas, si bebe más. Las si redes paga, sociales. paga Ahí sí estoy de cuentas, acuerdo, y porque la el que prende más velita es el matiguerón. El En patón. cuanto a la responsabilidad civil, ¿qué hacemos como responsabilidad civil? No hacemos nada, porque lo que tenemos que, ¿qué estamos viendo? El sistema nos obliga al consumo. ¿Por qué? Porque la música lo incita, porque hay una serie de hologramas que ya te tienen en la mente. Ya un poco- Dame un break. Gracias. Nosotros tuvimos una discusión aquí, me cayó ese caballero y el otro miembro del elenco, me cayeron como... Eso la no fue lo que yo dije. Aprovechar. Eso no fue lo que yo dije. Él está Aprovechar que hablando, Don Luis eso no no fue lo estaba que yo aquí, dije. me quisieron, Eso no fue lo que pero yo no dije. pudieron, Don Luis. Eso no fue Una lo que yo cosa es lo dije. que tú quieres y una cosa es lo que tú puedes hacer. Eso no fue lo que yo dije. Él Y- está hablando que la música incita al consumo de drogas. Y bajo el consumo la que tú haces. Y la pregunta mía fue que si la música generaba violencia. Y el consumo de la droga tiene una vinculación a la violencia, hermano. Usted no está en su cabal. Ya tú estás diciendo otra cosa. Vamos a dejar que él Vamos a responda dejar que esa el parte. doctor... Es que ustedes entran en el tema que están... Yo me voy, yo me pierdo. Yo estaba hablando de lo que genera todo el show mediático que hace que jóvenes entren en el consumo a temprana edad y se escurran de lo que es la responsabilidad civil. Por ejemplo, Se ¿usted induce. qué hace como ciudadano de responsabilidad civil para que una niña o un joven que está tomando no esté en el volante? ¿Cómo uno incide en eso? O sea, es que no hay una forma de uno incidir, aunque uno quiera, porque no hay políticas públicas. Inclusive ya ni la educación es como antes, a nivel de las escuelas. No es el mismo profesor que puede reprender o ser el que podría ser Guiar, tu padre, por lo menos. Ya no o puede- guiarte. Hay muchas cosas. Ya ni el padre que se puede han reprender. testeado. ¿Por qué? Porque estamos en una generación que no es la misma generación resiliente de nuestros padres. Es una relación como han etiquetado en Europa, una generación de cristal. Entonces, eso del consumo hay que tomarlo, es muy sutil, porque ¿qué te lleva al consumo? Las mismas razones que te llevan al consumo pueden ser aprendidas como en el hogar, claro que sí, y escapar de una realidad que es un poco vil, pero a eso le hace falta educación. ¿Cuánto invierte o se invierte en un gobierno en políticas publicitarias para consumo de alcohol o para incentivar
a los jóvenes a hacer deporte. Mira, yo ahorita, que es sumamente interesante, ahora me llegó. Sabes que aquí no voy a mencionar universidad porque ahorita piensan, porque tú eres egresado de una y yo soy egresado de otra. Aquí se popularizó, y yo poco, tú sabes que uno vive interactuando con jóvenes vinculados a lo que tiene que ver cuando uno estaba en la dirigencia estudiantil y eso. La utilización de algunos medicamentos que son prescritos o no prescritos para supuestamente te dé mayor posibilidad de estudiar, de aprender, o sea, de drogas o de sustancias. ¿Tú puedes hablarme un poco sobre eso? Hay muchos estudiantes de medicina que esa ha sido su puerta de entrada para vincularse a la utilización de otro tipo de sustancias, porque tú planteabas ahorita que empiezan con la ampolla y después esa ampolla no le hace nada, no despierta en el cerebro. O le genera curiosidad. Y comienza el mambo y terminan que ya tú sabes que utilizan. Háblame un poco de esas sustancias que se utilizan, pastilla, ampolla, como se llaman. Mayormente en pastillas. Hay pastillas, hay Una droga. de medicamentos que son psicoestimulantes. En Mal Estados usado. Unidos se conocía mucho lo que era el Adderall, que utilizaba para estudios. Aquí se utiliza eso. Se utiliza, pero no de una manera, o sea, por la izquierda. También hay otros que son psicoestimulantes como el metilfenidato, que su prescripción inicial es cuando hay un trastorno de déficit de atención, que es un O sea, los TDAH. estudiantes lo utilizan para Entonces, captar más información. ¿qué pasa con esos medicamentos? Te obliteran el sueño, te alteran la arquitectura del sueño, puedes pasar más horas despierta, aumenta tu cognición, pero al fin y al cabo es como un efecto. El efecto que hace al final es más desgastante porque al durar tantas horas despierta y aumenta tu cognición, se altera tu arquitectura del sueño y puedes llegar a padecer un trastorno del sueño. Entre ellos está el muy usado, el metilfenidato, pero tiene una prescripción X, pero hay estudiantes que cuando son de universidades donde la carga académica es muy importante o son estudiantes que se van fuera del país y tienen que someterse a exámenes un poco muy comprometedores y que necesitan una competencia muy importante, se consume, ¿no? Y es algo que yo diría que ni se toca porque se ha puesto tan rutinario que es algo que todo el mundo lo puede adquirir fácilmente y que en las universidades es algo que se puede adquirir de manera básica y fácil. Vamos a ir cerrando. Si usted pudiera mencionarnos, digamos que 3 elementos, no solamente medicinales, sino más globalmente hablando, que sirvan de antídoto al consumo de las drogas narcóticas. Y digo, subrayo lo del narcótico, porque el café es una droga, pero no narcótica, y la aspirina también. Pero narcótico en el sentido que usted puede quizá explicar mejor que yo. ¿Cómo combatir la drogadicción? Cuando hablamos de combatir la drogadicción, tenemos que entender 2 pilares. Si vamos a tratar a una persona que ya se encuentra inmersa en ese mundo o como para prevenirla. Como para prevenirla están las campañas de psicoeducación, el deporte, el estudio, todo lo que se tiene que ver con psicoeducación. Ya cuando entendemos una persona que es adicta a una sustancia X, lo primero es admitir entre los 12 pasos que se trabajan tanto en Narcóticos Anónimos como Alcohólicos Anónimos. Lo primero es que el individuo tenga que quiera el hacerlo, el admitirlo. Y luego pasar a comunidades terapéuticas donde se emplearán profesionales para tratar con psicoterapia y psicofarmacológicamente, para tratar de desplazar esa dinámica de buscar la sustancia por otros medicamentos. Es decir, que si este medicamento tiene efectos euforizantes mediante la psicoterapia, que, ojo, es uno de los pilares principales, la psicoterapia, para abandonar cualquier patrón de consumo o trastorno de consumo de sustancias, la psicoterapia de mano de una comunidad terapéutica. Algunos individuos necesitan ser recluidos en comunidades terapéuticas de larga, mediana o estancia prolongada
para de la mano con un psiquiatra y un psicoterapeuta sean los que sean encargados de la evolución de esto. Algo que hay que tener en cuenta es que la adicción es una enfermedad. No es un vicio, no es un happy time, es una enfermedad del cerebro que se caracteriza por recaídas. Y eso es lo que el individuo tiene que entender. A veces se frustra cuando entra a un programa y recae, pero es que la misma enfermedad se caracteriza por recaídas. Entonces, eso es lo que lo hace un poco tortuoso y frustrante, pero siempre de la mano de un psicoterapeuta y de un arsenal de personal que se encuentren capacitado para lo mismo. Excelente. Nosotros queremos agradecerte verdaderamente. Este programa para mí ha sido de mucha valía y creo que para todos nuestros seguidores. Y siguen soñando ustedes. Y aunque Dios le tenga su idea, por aquí el especialista eres tú. Entonces, No es eso, lo que pasa es que lo que pasa es que ustedes andan esperando una vaina que no va a pasar. Los políticos no van a hacer nada por nosotros. no venga a analizar el no estamos problema. apelando a los políticos. Nosotros no estamos esperando a En nadie. eso tú y yo coincidimos. Yo estoy más que claro con eso, sí, pero Digo, verdaderamente esto político. hay Yo lo que digo es del ayudar al prójimo. Sí, pero es que esa no es la discusión. Como plantea el doctor, hay políticas públicas que deben de ser implementadas a través del Estado, que son las responsables de dar respuesta. Y la responsabilidad civil. Obviamente, va de la mano. Agradecemos a nuestros seguidores, doctor Keil, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias y por la hablar sobre invitación. Tal tema tan dilucidado de manera irresponsable sobre el tema del fentanilo. Ya aquí dijimos que el fentanilo no llegó. Él está aquí. Ya. Él está aquí. Y si está aquí lo están haciendo. Ahora mismo quizás lo están haciendo por ahí. Muchas gracias, para que tengan una idea, denle like, compartan. Gracias, nos quitamos. Buenas noches. Tan queridos.